El día de hoy tenemos un interesante e inédito personaje llamado Luis II de Baviera. ¿Lo conocíais? Yo personalmente no lo conocía. Sin embargo, ya sabéis que para este tipo de vídeos, normalmente los personajes que selecciono no tienen nada que ver con los conocimientos que tengo yo aquí en la cabeza. Por lo tanto, descubro yo al personaje y vosotros también, en la mayoría de los casos, también lo descubrís. Para eso sirve, básicamente. Por lo tanto, no me enrollaré más y vayamos sobre todo a su biografía. Empecemos por ahí. Luis de Wittelsbach nacería el 25 de agosto del año 1845 y la verdad que tendría suerte, sobre todo en su nacimiento, porque ya nacería en un palacio, en el palacio de Nymphenburg, perdón. No me aclaro mucho con el alemán, lo siento, chavales. Pero vamos, que este palacio se ubicaría básicamente en el centro de la ciudad alemana de Múnich. Sería el hijo mayor, sobre todo, de Maximiliano Baviera y de su madre, quien era María de Prusia, los cuales fueron convertidos en rey y reina después de que su abuelo, quien era Luis I, abdicase después de la Revolución Alemana. Fue un príncipe bávaro de la casa de Wittelsbach, ya anteriormente nombrada, y sería rey de Baviera desde el año 1864 hasta el año 1886. Con el nombre, como no, donde encabeza el título del vídeo de hoy, Luis II de Baviera. Pero claro está, a veces se mofaban de él y le llamaban rey de los cuentos de hadas o incluso rey de los cisnes. No eran muy buenos para poner a motes, la verdad, sinceramente. Luis II de Baviera era considerado un romántico, ¿no? Un romántico de la vida, vivía la vida, sin embargo él tenía un cargo muy importante que llevar a cabo, mientras que nosotros, personas mortales, no mucho, estudiar, trabajar, pero vamos, lo típico. Él no, por lo tanto, le acarreó bastantes problemas en su reinado. Desde muy pequeño se interesaría por la música, sobre todo, y más específicamente, por la ópera, y se centró en un compositor que le llamaba mucho la atención, que era alemán, que era Richard Wagner. La admiración que tenía Luis II de Baviera hacia Richard Wagner no era ni mucho menos normal, ya que superó lo estrictamente musical, cargaría de su mecenazgo personal musical, por lo tanto le facilitaría bastante las cosas en la carrera musical. Desde luego que sí. Ahora bien, ¿le gustaba su música o tenía algo más? Una relación interpersonal. En principio no tendría nada, pero bueno, ya te digo que a mí me suena extraño. Ascendería al trono relativamente temprano, ya que básicamente ascendería con únicamente 18 años. A decir verdad, es muy poco. Sé que en esa época todavía era incluso mayor, fíjate que es lo que te digo. Lo que pasa que, a decir verdad, en pleno siglo XXI eso se ve como una atrocidad, dejar a alguien en el trono con 18 años. En el trono se casaría con una especie de mujer europea que a los 3 meses la largó, la mandó a tomar por culo y se centró sobre todo en su amor platónico hacia Wagner, como ya hemos hablado anteriormente, y a un soldado que le tenía un poco de aprecio, no aprecio de amor, sino aprecio sexual. La política fue bastante más importante de lo que se cree y lo que se tiene constancia. Sin embargo, os diré que él se proclamaba autobelicista, por lo tanto, no le gustaba en absoluto las guerras y quería mantener fuera Baviera de Prusia. Sin embargo, no le quedó más remedio que abocarse a ello. Además, Luis II quería mantenerse neutral entre la guerra entre Austria y Prusia, que eran en aquella época los reinos más importantes de Germania. Lo que pasa que esto no pudo ser así, ya que Austria insistiría en el cumplimiento de las obligaciones de la alianza en la Confederación Germánica. Entonces, tanto Baviera como su rey se mantuvieron ahí entre la neutralidad y decirles básicamente que sí, darles la razón. El 11 de mayo del año 1866, Luis II de Baviera firmaría una orden de movilización con la cual Baviera entraría automáticamente a formar alianza con Austria en la guerra austro-prusiana. De la guerra, que solo duró 7 semanas, Austria no logró unir los ejércitos de los estados aliados al gobierno federal bajo un mando común, ya que los ejércitos de Baviera y Hannover protegían solo sus propios territorios. En cambio, a pesar de ser numéricamente inferiores, las tropas prusianas lograron ocupar rápidamente Hannover y Sajonia. El 3 de julio de 1866, el ejército prusiano trajo la derrota decisiva a Austria en la batalla de Königsgrad, en el norte de Bohemia. Que a pesar de su derrota, el pueblo lo amaba, era un héroe para ellos, ya que en él veían sobre todo la figura de un príncipe romántico, sensible, preocupado por el estado de sus súbditos y sobre todo sensato y amante de las artes. La política europea no pudo evitar la guerra franco-prusiana, ayudando a llegar a la victoria final a los ejércitos germánicos alemanes. Y poco después consentiría el predominio de Prusia sobre los estados germánicos.
lo que ayudaría y mucho a la unificación de Alemania. Tras él se construirían magníficos palacios y castillos en el río Rin que serían iconos mundiales en la actualidad de Alemania. El más famoso de ellos, como no, es el castillo de Neuengassen, que es el monumento, sin lugar a dudas, más visitado de Alemania. También nos encontraríamos con el Palacio de Herrenchiemsee y Palacio de Linderhof. Por el movimiento renacentista también le llevó a ser una persona alejada de la realidad, introvertido y sobre todo ajeno a la realidad de su propio país, Alemania. De hecho, cenaba acompañado de estatuas que representaban monarcas anteriores a él, ya que no le gustaba cenar acompañado de personas reales, fíjate tú qué cosa. Representaba obras de ópera de su amor platónico Richard Wagner con un amigo que tenía, que curiosamente se llamaba Paul Maximilian Lamoral, que era de Thurn and Taxis. ¿Qué es Thurn and Taxis? Pues básicamente es una familia aristócrata alemana que desempeñó un gran papel en el servicio postal en Europa, sobre todo en el siglo XVI, siendo hoy bastante conocida por ser la propietaria de numerosas cervecerías, sobre todo, claro está, en Alemania, y constructora de un número bastante alto de castillos, además de ostentar una de las mayores fortunas de Alemania. Normalmente estaban siempre acompañados y también leían poesía en alto, que bueno, eso tampoco tiene nada de malo. Sin embargo, estaban tanto tiempo juntos que en aquella época eso era signo de homosexualidad. Sí, es posible que sea su amigo y tal, pero bueno, es lo que dicen las malas lenguas. El caso es que su amigo, su gran amigo, su fiel amigo, se terminó apartando de él. Entonces empezó una nueva relación de amistad, ojo, con su prima Isabel, sí, emperatriz. Isabel de Baviera, para que os hagáis la idea, básicamente. La equitación, le gustaban los animales, de hecho tenía en su palacio varios animales de carácter exótico y conocía, al igual que su primo, los clásicos griegos. Sin embargo, a Luis II de Baviera le gustaba sobre todo la política, y a ella mucho la política no le gustaba. Era algo, claro está, que les diferenciaba absolutamente. La vida excéntrica del rey y sobre todo melancólica acabaría pasándole factura, ya que le incapacitaron para gobernar, sobre todo porque se pensaba que no era cuerdo, desde luego que no era cuerdo. Lo que pasa es que se pensaba sobre todo que era, bueno, ya después basándonos en la historia recogida, que era como una especie de plan que tenía su familia para destronarlo, cuando en realidad realmente él estaba bien, estaba cuerdo para gobernar. Sin embargo, pasaría sus últimos días con atención psiquiátrica. Su muerte tendría lugar en el lago de Starnberg el 13 de junio del año 1886. Y es que al atardecer, Luis II de Baviera pidió por favor que saliese a pasear con su médico psiquiatra, que se llamaba Gunner, creo, si no voy mal, el cual anteriormente le había diagnosticado esquizofrenia paranoide. Este aceptaría y dejaría que los guardias se quedasen a un lado, o sea, que no la acompañasen, porque había demostrado confianza en que podía perfectamente estar solo y que no pasase nada. Sin embargo, esta vez sí que pasaría así. Y es que a las 11:30 de la noche, los dos hombres que le tenía que acompañar se encontraron muertos. ¿Y de qué? Pues ahogados en el río que ya se mencionaba antes, perdón, en el lago que se mencionaba antes. Y aquí vienen las suposiciones, ¿no?, sobre quién mató a esos dos hombres. Se supondría que los mató Luis II de Baviera como último intento de zafarse de esa prisión donde estaba ahí recluido, ¿no?, que era su castillo, ya que se tenía constancia, mejor dicho, de que era un buen nadador, por lo tanto podría perfectamente haberlos ahogado y después irse nadando. Nunca se supo realmente quién fue el autor de esas dos muertes tan inesperadas.